millones. El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda, pues consideró prioritario atender las necesidades de la nación. Analizando todo este periodo, podemos observar claramente que la política de Morelos y posteriormente al triunfo de la independencia y la postura fue de no reconocer deudas. Esa fue la postura. Y que fueron los conservadores como Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuloaga, y además de Santana, quienes endeudaron al país, mientras que por otro lado todos los gobiernos progresistas, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez, suspendieron el pago de la deuda para atender las prioridades del país y de su población que se encontraban en crisis. El 17 de julio, después de la suspensión de pagos en 1861, las tres potencias, Inglaterra, España y Francia, aprovecharon para intervenir militarmente y tuvieron el apoyo de los conservadores que habían sido derrotados en la guerra de Reforma, quienes no dudaron en recurrir a los extranjeros para oprimir a su propio pueblo. Inglaterra reclamaba una suma de 70 millones, Francia 27 millones y España 10 millones. Frente a un enemigo muy superior militarmente, con necesidad de retroceder de ciudad en ciudad y en ocasiones a un paso de la muerte, el presidente Juárez no depuso jamás las armas, no accedió nunca a un compromiso con el enemigo. Rechazó con energía todas las proposiciones de paz de Maximiliano y encontró en el pueblo de México la fuerza para resistir y triunfar finalmente sobre los poderosos ejércitos de Francia y sus aliados. Recordemos que en aquella época el ejército francés era el más poderoso del mundo y había acabado de hacer grandes conquistas en el norte de África y en Indochina, pero aquí en México no pudo salir adelante. Maximiliano había aprobado un tratado en 1886 en el que, a cambio de nuevos créditos, se comprometía a pagar a Francia casi la mitad de los ingresos del gobierno. Oponiéndose al pago de la deuda de 450 millones de pesos que le exigían, don Benito Juárez y su ministro de Hacienda, José María Iglesias, consiguieron hacer ajustes y bajar el adeudo con el exterior. Solo reconocieron 84 millones de pesos. Entonces la deuda se contabilizaba en pesos. La paridad era de 1 peso por $1. En esos años el peso incluso estuvo mejor cotizado que el billete verde. En 1859 se pagaban 92 centavos de peso por $1. ¿Qué diferencia con la época actual? Porfirio Díaz concilió en todo con los capitalistas extranjeros. Buscó la importación de capitales y la restauración de nuestro crédito mediante el reconocimiento de viejas deudas nacionales y de dar garantías y facilidades al capital para que viniera a invertir en nuestro país. Con el fin de congraciarse con los capitales internacionales, Porfirio Díaz negoció en términos muy desfavorables la deuda exterior y reconoció en los primeros años de su mandato la suma de 191 millones de pesos. La política antinacional del régimen porfirista, que tendió a convertir a México en un país semicolonial y dependiente de Estados Unidos y de Europa, se manifestó también en el renglón de la deuda, que creció desmedidamente al alcanzar 441 millones de pesos en 1910. Porfirio Díaz también devaluó la moneda y para 1905 ya estaba a 2 pesos por $1. De modo que si Juárez bajó la deuda a 84 millones, con Porfirio Díaz llegó a 441 millones.
A esta suma habría que añadirse la de 40 millones de pesos contraídos por los gobiernos de Francisco León de la Barra y de Francisco Madero, más 16 millones de libras esterlinas obtenidos en Europa por el usurpador asesino Victoriano Huerta, suma que nunca, atención, nunca reconocieron los revolucionarios. Después de haber estallado la Revolución Mexicana, se suspendió el pago de la deuda en el año de 1919. Nada más natural, ya que la Revolución Campesina de 1910 estaba dirigida contra los terratenientes y grandes burgueses nacionales y extranjeros. Aquí otra vez vemos cómo la revolución desconoce la deuda del viejo régimen. Desgraciadamente, después de la revolución y en contra del espíritu nacionalista por el que derramaron su sangre los mexicanos, que lucharon contra la dictadura y la usurpación, el presidente Álvaro Obregón, que fue el primer Salinas de Gortari, quien quería congraciarse con los Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas, firmó en 1922, en el marco de los nefastos tratados de Bucareli, un convenio sumamente desventajoso y oneroso para el país, pues aceptó las deudas de la dictadura de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, además de otros intereses y reclamaciones, y la deuda externa la acordó en 1,450 millones de pesos, el triple de la de Porfirio Díaz. A la luz de este triste hecho, se aclara y engrandece la prevención de Emiliano Zapata en contra de la fracción burguesa terrateniente que hegemonizó la revolución tras derrotar los ejércitos populares de Villa y del mismo Zapata. Aquí también tenemos el caso, como en la independencia, que llegan después al poder aquellos que combatieron a la revolución popular. En octubre de 1916, el caudillo del sur, en su exposición al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, manifestó que la revolución no reconocería y declaraba formalmente nulos y sin valor los tratados, acuerdos y convenios que pudiera realizar el carrancismo con potencias extranjeras o con particulares de otros países, tanto si estaban relacionados con indemnizaciones, concesiones, préstamos o cualquier otro tipo de asuntos. Por otra parte, el 5 de noviembre de 1915, semanas después del reconocimiento a Carranza por parte de Washington, el general Villa publicó desde Naco un manifiesto a la nación en el que declara: nuestra querida patria está en peligro. Todos debemos unirnos para rechazar la invasión de nuestros eternos enemigos, los bárbaros del norte. En el manifiesto exigía la confiscación de los bienes de las compañías extranjeras, ya que los norteamericanos son en gran medida responsables de las calamidades de nuestra nación, por lo tanto han perdido el derecho de poseer bienes inmuebles. México para los mexicanos, decía el manifiesto del NACO, y exigía la nacionalización de las minas y líneas ferroviarias, cerrar la frontera para promover la manufactura nacional y además propone la abolición de la deuda pública. Sin embargo, los pagos acordados inicialmente por Obregón no pudieron efectuarse por diversas razones y se suspendieron tan pronto como en 1923. En el año de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles volvió a negociar las obligaciones. Separó la cuenta de la deuda ferrocarrilera y contempló pagar 890 millones de pesos. Aquí también Calles se vio muy obsecuente con los acreedores, pero otra vez en 1927 México tuvo que volver a suspender sus pagos para atender las necesidades nacionales. En 1930, además de la deuda facturada, los intereses extranjeros reclamaban la indemnización por los daños sufridos por la revolución
y además la deuda por las expropiaciones agrarias. Reclamaban un gran total de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, estalló la crisis de 1929 y esto afectó gravemente nuestra economía. El 25 de julio de 1930 se firmó un tercer convenio con el Comité Internacional de Banqueros sobre la deuda mexicana. En virtud del convenio Montes de Oca-Lamont, México reconocía la deuda de 2.267 millones de dólares. El monto de esta deuda volvió a disminuir posteriormente por haberse cancelado una buena parte de los intereses vencidos desde 1914. Se hizo un primer pago de 5 millones de dólares, pero luego, debido a la depresión que ya mencionamos de 1929, se suspendieron pagos durante 2 años. Se dice que la crisis actual que ha provocado la pandemia es del tamaño de la Gran Depresión de 1929. Bueno, hay que constatar que en 1929 se suspendieron pagos 2 años. Posteriormente, en el año de 1933, el gobierno mexicano siguió declarándose incapacitado para hacer frente a sus deudas externas como resultado de los estragos causados por la crisis mundial. De modo que en una coyuntura muy parecida a la actual, lo que hizo el gobierno mexicano fue suspender pagos. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, continuaron suspendidos los pagos de la deuda y no se le concedió ningún crédito a México. Además, como reacción a la expropiación petrolera y la reforma agraria, las potencias imperialistas bloquearon a nuestro país, le cerraron los mercados petroleros, le negaron la venta de refacciones y tecnología, suspendieron la compra de plata mexicana a un precio preferencial y exigieron a México el pago inmediato de las compensaciones. De esta forma, México fue sancionado, como después en el siglo actual lo están siendo Cuba, Venezuela, Irán y otros países. Pero no lograron su objetivo y México salió adelante. Reforzó su soberanía nacional. En esa época el Wall Street Journal en los Estados Unidos publicaba lo siguiente: durante 25 años, México ha sido una espina clavada en el corazón de Estados Unidos. El Instituto Mexicano de Petróleo, fundado por Lázaro Cárdenas, impulsó el desarrollo tecnológico de México, lo que le dio independencia a la industria. Por ejemplo, el tetratilo de plomo que era necesario para elaborar la gasolina solo era vendido por 3 compañías extranjeras. Cuando los mexicanos se decidieron a producir esta sustancia de muy difícil elaboración, altamente peligrosa y sumamente tóxica, y cuya tecnología era monopolio de la empresa anglo-holandesa Shell, el directivo de la empresa alardeó públicamente y con burla que se iba a beber cada gota de tetratilo de plomo que los mexicanos fuesen a producir. Pero más bien se tuvo que tragar sus propias palabras, porque México produjo, no sin sufrir sabotajes y envenenamiento de algunos trabajadores y la muerte de 2, finalmente produjo el tan necesario tetratilo de plomo. México se apoyó en sus propias fuerzas y venció. Aquí cabe remarcar que el boicot decretado por las compañías extranjeras como respuesta a la nacionalización del petróleo fue total. En esa época no vendían a México ni un solo tornillo, no le compraban una gota de petróleo, pero la inventiva y capacidad creadora de los obreros y técnicos mexicanos produjeron las piezas que antes importaban, mismas que fueron fabricadas con ingenio y precisión por obreros y técnicos mexicanos, surgiendo así las grandes refinerías de Salamanca, Azcapotzalco, Minatitlán, Poza Rica, Ciudad Madero y Reynosa. El arreglo para el pago de la deuda externa, así como la indemnización por las expropiaciones agrarias y las compensaciones por daños causados a los intereses extranjeros durante la Revolución, no se impulsaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
que mantuvo inalterable la suspensión de pagos. En 1940 la inversión extranjera directa había llegado a su punto más bajo. La norteamericana, que al fin del porfiriato se calculaba entre 745 y 1.200 millones de dólares, era solo de 300 millones de dólares.